Hola a todos, bienvenidos al 10º episodio de Zapatos Paganos. Toda una celebración, 10 episodios. Básicamente yo hablando y hablando y hablando sin parar. Creo que estoy inventando la cura para el insomnio. Pero bueno, hoy para celebrar estos 10 episodios voy a hacer uno de estos tags que tanto me gustan y que ya he hecho varios. Este prometo que es mucho más corto que los que he hecho anteriormente, es solo 10 preguntas y es un tag que se llama Grumpy Witch Tag, como de la bruja amargada o molesta o de mal humor. Estas traducciones mías no tienen precio. Es un tag que creo que comenzó en YouTube o YouTube, como se pronuncia, y creo que la persona que lo hizo, su perfil es Roller Derby Witch. Voy a poner un link a su perfil en la descripción. Y bueno, la primera pregunta es si tienes una época del año que sea tu menos favorita, mágicamente hablando. Yo diría que diría no. Mi época, mi época menos favorita del año es el verano. Básicamente la odio y la detesto. Odio esa época. Hace un calor extremadamente salvaje. En general, los sitios y la gente huelen muy mal y es terrible. A mí me deprime absolutamente el calor. Me hace sentir súper mal. Esto de que, bueno, no, playa, etcétera, y em, el sol y qué alegría y los días más largos. No, no, no me hacen nada feliz. No me gustan realmente este tipo excesivo de calor. Mm, no sé si es que yo soy una persona muy calurosa en general y cualquier poco de calor me mata, pero no, lo detesto. Entonces, creo que al detestarlo, en general, para mí esta es una época como de muerte. Es como podría ser mi invierno, en el sentido de que las cosas como que se apagan, se pasa como una especie de sueño, pues para mí no es en el invierno sino en el verano. Prefiero el frío. O prefiero el clima perfecto en el que he vivido toda la vida. Ahora no, pero antes sí. Es un clima perfecto en el que cuando hace calor, es un calor tolerable. Además, no huele tan mal. Y se puede ir a la playa en cualquier momento del año. Y tampoco hace frío en particular. Pero bueno, en fin, prefiero eso a este calor salvaje. Y el frío es mi época favorita. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que eso, mi peor época, la peor época para mí, mi época menos favorita es el verano. Y me parece eterno, es como que no termina nunca. Luego la segunda pregunta la segunda pregunta es si hay alguna hierba con la que no te guste trabajar o con la que parece que nunca logras nada, o sea que no funciona cuando la utilizas en tus rituales mágicos o en tu práctica espiritual. Mm, Creo que lo he dicho varias veces y no tengo muy buena mano con las plantas, hierbas, etcétera. Así que tiendo a no trabajar con ellas. Pero una de mis favoritas son las hojas de pino. Sé que, digamos, tal vez no sea lo que se considera una hierba en sí, pero me encanta por el olor. Me encanta, no sé, me da una sensación como de purificación y a la vez como acogedora. Es raro describirlo. Y otra con la que he trabajado mucho es con la salvia y la he utilizado más que nada como para limpieza en el hogar, en casa. Y digamos que la utilizo y me parece bien, pero no siento ninguna energía muy particular. Tal vez es porque no la he utilizado frecuentemente. Podría intentarlo. Tercera pregunta.
si hay alguna piedra o cristal con el que no te gusta trabajar o que no añade nada a tu práctica espiritual. Tengo una pequeña colección de cristales y hasta ahora yo creo que con el único cristal con el que he logrado conectar, o la única piedra con la que he logrado conectar, ha sido con el ojo de tigre. Tengo, tengo muchos más. Tengo cuarzo rosa, cuarzo cristal, lápiz lazuli, malaquita, pirita, en fin, selenita, no, bueno, estos nombres en este momento no recuerdo. Pero tengo eso, una pequeña colección y también ha sido parte un poco mi culpa de que no he trabajado, digamos, individualmente con cada uno a ver qué energías van mejor conmigo, etcétera. Pero sí los compro dependiendo del que me llama en el momento. Es como, yo, cómprame. En el sentido de que voy a comprarlos. No es que paso cerca de algo y me dice cómprame y lo compro, no, sino que ya voy pensando, voy a comprar piedras, voy a comprar un cristal, este tipo de cosas. Pero bueno, creo que es una tarea pendiente tratar de trabajar individualmente con cada uno y ver cómo conecto con esas energías. Luego, la cuarta pregunta es, si hay algo que te molesta acerca de las deidades en tu práctica. Bueno, lo que siempre digo cuando surge este tema, que para mí la práctica espiritual o la práctica o la práctica de la brujería no requiere involucrar a las deidades. En mi caso, sí, me gusta trabajar con esas energías, me parece muy interesante. Y algo que, que no me guste, no sé si es necesariamente algo relacionado conmigo, pero normalmente viendo la práctica de otras personas, ya sea por internet o en libros o lo que sea, hay mucha gente que tiene o dice tener, porque bueno, no se sabe realmente, una conexión con sus deidades, una conexión muy fuerte y es como que acuden a esas deidades muy fácilmente y mm, yo esa conexión aún no he logrado establecerla con las deidades con las que trabajo. No sé si precisamente por falta de práctica o qué, pero la verdad a veces me siento como un poco celosa de esas personas, otras veces me pregunto, pero ¿cómo lo hacen? Otras veces me maravillan y es bastante, bastante confuso. Y yo supongo que, bueno, que son personas que se dedican bastante a eso, a trabajar con deidades, tienen una práctica constante. Mm, Yo a veces que estoy tan metida en mi día a día normal, el trabajo sobre todo, que no me da la mente para mucho más. Y sería algo interesante en lo que yo también tendría que poner un poco más de interés. Aunque es cierto que en mis momentos libres trato de dedicarme mucho a lo que es mi práctica. Pero hay tantas cosas que hacer y que ver que no siempre estoy en la parte interesada o trabajando en la parte de deidades. Entonces, eso tal vez lo que me moleste es más, por una parte, fuera es algo de como un poco de, digamos, envidia de lo que han logrado otros, pero a la vez es admiración hacia eso y por un lado un poco de reproche personal de por qué no hago las cosas o por qué no tengo el estado de ánimo para hacerlo, cómo lo hago a pesar de que me sienta cansada, este tipo de cosas. Luego voy a hablar de cómo estoy trabajando para tratar de mejorar eso, pero en otro episodio. Luego tenemos la pregunta 5. ¿Qué haces cuando un hechizo no funciona? Interesante. Pues, sinceramente, a veces yo pienso que todo depende del estado mental con el que hagas o con el que se hace un hechizo. Porque a veces se va pensando, incluso antes de empezar, esto no va a funcionar. Y lo cual le da energía y es muy probable que no funcione. Pero otras, crees que no funciona y luego te enteras con el tiempo de que algo pasó que sí funcionó. Interesante, sobre todo cuando se refiere a otras personas. Por ejemplo, personas que
han sido bastante negativas o bastante malas. Y luego te enteras de, pasó esto. Curioso, curioso, coincide con esto que yo había hecho o pensado. Básicamente nada, nada terrible, simplemente que se devuelva todo el mal, etcétera, ese tipo de cosas. Tú me haces sufrir, pues te llegará a ti en 10 veces más. Este tipo de, de cosas, nada de te vas a morir y te caerá un tren encima, no. Bueno, ¿y qué se hace? ¿Qué hago cuando uno funciona? Pues sinceramente nada. Tal vez debería prestar más atención a eso y ver cómo puedo mejorar yo mi concentración y mi talento en cuanto a la energía, en cuanto a aumentar la energía para lograr que algo funcione. Pero si no funciona, pues a veces las cosas no están destinadas a ser o no tienen por qué ser. Y hay muchas fuerzas en el camino que pueden distorsionarlas. Pero que una cosa muy importante, lo que hablaba antes, que no ocurra rápido no quiere decir que no vaya a ocurrir. Y de alguna forma yo me he dado cuenta que las veces que he hecho algo, siempre me he enterado luego. Hmm, Ya sea me he enterado de que si funciona o no, pero sobre todo cuando funciona, me he enterado. Me pasó algo, pasó esto. Es como, muy bien, muy bien. Toma su tiempo. La pregunta 6. ¿Has hecho alguna meditación o trabajo astral que no funcionara? O que no hiciera nada por ti. Pues sí. Creo que no es misterio, ya que lo he comentado muchas veces, que en las meditaciones y sobre todo recientemente que estoy bastante agotada, tiendo a dormirme en las meditaciones. Y hace poco descubrí que incluso puedo dormirme sentada en la posición más incómoda que pueda encontrar, puedo quedarme dormida. Y no solo una vez, sino varias. Es decir, la meditación termina, me despierto, me doy cuenta de que terminó, lo vuelvo a poner, me vuelvo a dormir. Y así, es un ciclo, un bucle, es encantador. Y sí, he hecho muchas meditaciones que sí he podido completar, que no han hecho nada por mí, que termino de hacerlas igual que como empecé. Es como una meditación más, da igual. Yo creo que por una parte depende mucho de si es una meditación guiada o no, si tienes algún tipo de música, algún tipo de incentivo externo, por ejemplo, un incienso o algo, una vela, o si estás sentado, si estás acostado, si tienes alguna ropa cómoda, si hace frío, si hace calor. En fin, todo eso creo yo que lo afecta. La pregunta 7. ¿Hay algún elemento que simplemente no funciona para ti? Hmm, Mi trabajo con elementos no es necesariamente profundo, la verdad. Pero sí, yo diría que un elemento con el que me cuesta más siempre identificarme es con el elemento de fuego. En el sentido, sobre todo, de ser, digamos, como una persona más fuerte, de defender ciertas cosas, o defender opiniones o defender ideas o de defenderme a mí misma frente a algo, situaciones, personas, ese tipo de cosas. O incluso a veces la misma voluntad de que quiero hacer algo y lo pienso, sí lo hago hoy y luego al momento de hacerlo no quiero, es como no me siento bien para hacerlo, no tengo mucho ánimo y es como que el fuego se apaga. Ese tipo de cosas creo que es algo interesante para trabajar, que es un tema que quiero trabajar con las deidades, sobre todo con el dios Ares, que como comenté en una lectura que me hicieron, salía como uno de los dioses que representaba a mi patrón, o como un dios, digamos, principal, por así llamarlo. Lo cual me sorprendió mucho, porque es un dios de la guerra, se relaciona con el fuego, al menos yo lo veo así. La pregunta 8 es algo así que ¿cómo escapas de la rutina en cuanto a tu práctica espiritual o que, que digamos haces lo mismo o te cansas de lo mismo? Yo creo que es diversificando las cosas que hago. Es decir, si estoy estudiando, pensemos, un tipo de oráculo, el oráculo de Lenormand. Lenormand, no sé cómo se pronuncia, perdón. Estoy estudiando este oráculo
y puedo centrarme muchísimo en estudiar esto, pero también, por otro lado, puedo estar estudiando algún tema de mitología para dar variedad y no quedarme 100% centrada en el estudio de este oráculo, porque incluso al estudiar un tema en especial hay tantas cosas que lo influyen que a partir de ahí se puede empezar a estudiar muchos más temas. Entonces yo creo que es eso, tratar de diversificar y a la vez tener como un objetivo o varios objetivos, tratar de irlos cumpliendo. Por ejemplo, quiero estudiar este tipo de oráculo o cómo influye el color en las cartas o el color en la magia. Entonces, hablamos del color en las cartas, el color en las velas, del color de los cristales, el color de la ropa, etcétera. Como buscar formas de diversificar un tema o incluso relacionarlo con temas que inicialmente crees que no tienen nada que ver. Eso me gusta. Luego, la pregunta 9. ¿Cómo haces cuando la vida se interpone en tu práctica? Hmm, Yo lo llevo muy mal. No tengo más que decir. Lo llevo muy mal. Sobre todo por la parte laboral, que absorbe mucho de mi tiempo y de mi espíritu. Y me está causando múltiples. Bueno, sí, varios múltiples, lo mismo. Varios problemas médicos. No solo físicos, sino también emocionales y creo que mentales. Pero bueno, lo llevo bastante mal. A veces siento que es como que tengo dos vidas. Una yo en el trabajo y otra yo tratando de continuar y de trabajar por mí misma y por mi camino espiritual. Y siento que son cosas que no van a coincidir nunca. No va a haber entre ellas una transición normal, sino una especie de doble vida. Es muy raro. Y finalmente, qué rápido, la pregunta 10. Cuando tienes sentimientos negativos acerca de tu práctica, ¿qué haces? Recuerdo que hace unos años que empecé como a enfocarme mucho más en lo que hacía, sobre todo en la práctica de rituales espontáneos sobre todo. De alguna forma yo sentía como una aprensión o cierto miedo, no sé si a lo desconocido o no sé a qué. Nunca lo pude como identificar muy bien. Pero fue algo que con el tiempo se fue pasando, precisamente cuando lo que hablaba de que comencé como a diversificar un poco las cosas, de pensar, quiero aprender de esto y de esto también, y vamos a ver cómo puedo unirlo, cómo puedo trabajar por entender bien estas dos cosas, dos temas, por ejemplo. Creo que también me ayudó mucho, sobre todo, ver, gracias a redes sociales, a internet sobre todo, cómo trabajan otras personas en su camino espiritual y aprender un poco de cada una. Creo que no solo se puede encontrar alguien con quien te identificas, sino alguien de quien aprender o incluso alguien que puedes decir, esto no me gustaría a mí hacerlo o esto no va conmigo. Yo creo que eso influye mucho en ir calmando esos sentimientos negativos o poco agradables que se pueden tener en el camino espiritual. Y bueno, todo depende también de las situaciones de la vida, que a veces no son las más idóneas y absorben no solo tiempo, sino mucha energía y también nuestra mente y nuestros sentimientos. Y más cuando eres una persona un poco ansiosa como yo. Un poco. Pero bueno, eso es un trabajo personal en el que hay que crecer e intentar hacer las cosas. Y bueno, pues eso fue todo. Creo que este es uno de mis podcasts más cortos. Y aún no sé decir la palabra podcast. En fin, bueno, muchas gracias por haber escuchado este mini podcast comparado con mis podcasts. No lo sé decir comparado con los anteriores. Y bueno, nos escucharemos en otro episodio. Y siempre estoy por mi cuenta de Twitter que es @zapatospaganos. En mi cuenta de Instagram no está muy activa, pero es @zapatos o piso paganos. Facebook, que está muy muerto.
mis zapatos paganos, mi blog zapatospaganos.blogspot.com. En fin, todo tiene el mismo nombre. Adiós.